tic-tic. El sonido persistente de la vieja máquina de coser se colaba por debajo de la puerta como un susurro del pasado, cargado de recuerdos y misterio. No era un simple ruido, era una música rítmica, casi hipnótica, que parecía marcar el paso del tiempo dentro de aquella casa, como si cada puntada tejiera también un pedazo de historia que se negaba a morir. El aroma del café recién colado flotaba en el aire, mezclado con un leve olor a tela guardada. Esa combinación, curiosamente reconfortante, era típica de las mañanas en casa de doña Lourdes, un lugar donde las paredes estaban cubiertas de fotos en sepia, revistas de moda de los años 60 y rollos de tela apilados como torres coloridas que apenas dejaban espacio para caminar. Clara, de 17 años, observaba desde el pasillo. Tenía los pies descalzos sobre el suelo frío de mosaico desgastado y sus dedos jugaban nerviosamente con la manga de su sudadera gris. Miraba a su abuela con una mezcla de fascinación y temor, no por ella, sino por lo que esa mujer de cabellos blancos y lentes colgados al cuello era capaz de provocar sin siquiera salir de casa. Doña Lourdes estaba sentada frente a su máquina, Singer del año 1962, una reliquia que había sobrevivido más que muchos matrimonios. Sus dedos, arrugados pero firmes, guiaban la tela con la precisión de una cirujana. El vestido que cosía era una mezcla entre locura y arte. Terciopelo verde oliva con encaje negro y lentejuelas en el cuello. Un diseño que para muchos parecería salido de un sueño extraño, pero para ella era una pieza de museo. ¿Estás segura de que quieres llevar eso a la escuela?, preguntó Clara finalmente, rompiendo el hechizo sonoro. Doña Lourdes no levantó la vista, solo esbozó una sonrisa ladeada y siguió cosiendo. No se trata de llevar, se trata de presentar, y este vestido tiene algo que contar. La respuesta dejó a Clara sin palabras por un instante. Siempre había admirado la seguridad de su abuela, aunque al mismo tiempo la avergonzaba un poco. No era una chica popular en la escuela. De hecho, pasaba la mayor parte del tiempo invisible para los demás. Ser la nieta de la loca de los vestidos viejos no era una etiqueta que ayudara precisamente. Avanzó unos pasos hacia el taller, ese cuarto que parecía detenido en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de recortes, bocetos y telas colgando como cortinas fantasmas. Sobre una mesa de madera carcomida había tijeras oxidadas, botones de todas las formas imaginables y una caja de hilos que parecía un arcoíris desordenado. «Abuela», murmuró Clara, «¿por qué haces esto todavía? Ya nadie usa estas cosas». Lourdes por fin levantó la vista. Sus ojos, de un azul opaco por los años, aún tenían el brillo de una artista no reconocida. Porque la belleza no muere, solo cambia de forma, y porque algún día alguien va a mirar uno de mis vestidos y va a llorar de emoción. Clara tragó saliva. Esa frase se le clavó en el pecho como una espina. No entendía del todo lo que significaba, pero sintió que no debía subestimarla. No esta vez. La mañana seguía su curso entre sonidos de costura y aroma a galletas quemadas. Afuera, el cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises que no prometían lluvia, pero sí cierta nostalgia. Clara se encerró en su cuarto con el celular. Deslizó el dedo por las historias de sus compañeras de escuela. Selfies, ropa, de marca, fiestas en terrazas iluminadas. Nadie hablaba de abuelas, ni de costuras, ni de vestidos con historia. Su mundo era otro. Uno brillante, rápido y perfectamente editado. Suspiró. El peso de la elección que tenía que hacer le oprimía el pecho. En unos días se realizaría el desfile de herencias vivas, un evento organizado por la escuela para promover el arte hecho en casa. El reto era claro:
Cada estudiante debía llevar a un familiar con un talento artístico. Clara sabía que nadie más podía ocupar ese lugar que su abuela, pero también sabía lo que vendría: burlas, risas, ojos rodando. En esa escuela, la autenticidad era un pecado. A la hora del almuerzo, Lourdes se sentó frente a su nieta con una bandeja de pan tostado con mermelada de guayaba casera y una taza de atole tibio. Le gustaba cocinar como si cada comida fuera una ceremonia. Cuando tenía tu edad, me escapaba para ver los escaparates del Palacio de Hierro. No podía comprar nada, claro, pero soñaba con diseñar algo que estuviera en esa vitrina. Clara alzó la mirada. La voz de su abuela, suave pero firme, parecía contar secretos que nunca se habían dicho. «Vete, ¿y por qué no lo hiciste? Porque tu bisabuelo me obligó a dejar la costura. Decía que era cosa de señoritas caprichosas. Luego conocí a tu abuelo y, bueno, el resto ya lo conoces». El silencio entre ambas se volvió espeso. Clara entendió que no era solo un vestido. Era una deuda con la vida, era un acto de rebelión silenciosa contra años de invisibilidad. Esa noche, Clara no podía dormir. Las luces de los postes callejeros se colaban entre las cortinas. Pero su mente, la imagen de su abuela frente a la máquina, seguía vibrando. Bajó de la cama, se puso una sudadera y caminó en puntas de pie hasta el taller. Abrió la puerta con cuidado. Allí estaba el vestido, colgado en un perchero, como una escultura viva. Se acercó. La textura del terciopelo era suave como un suspiro. El encaje tenía un olor particular, como si guardara memorias antiguas. Y en ese instante vio algo. En el reverso del vestido, oculto bajo una costura, un pequeño bordado en hilo dorado, Lourdes 1968. Su abuela no estaba creando algo nuevo, estaba resucitando una obra olvidada. Clara retrocedió un paso sorprendida. ¿Por qué ese vestido estaba escondido durante tanto tiempo? ¿Qué había ocurrido en 1968 que su abuela nunca mencionaba? Volvió a su cuarto con el corazón latiendo fuerte. No sabía aún qué decisión tomaría, pero una cosa era segura: ese vestido guardaba un secreto y pronto todos lo descubrirían. El lunes amaneció con un cielo opaco, como si el sol se negara a salir por completo. El viento que cruzaba las calles del barrio era cortante, húmedo, e impregnaba la ropa con un aroma de tierra mojada y gasolina vieja. Clara caminaba rumbo a la escuela con pasos lentos, casi arrastrando los tenis. Cada paso era un dilema. Aún no había tomado una decisión. En su mochila, entre los cuadernos y los plumones de colores, llevaba una hoja firmada por su abuela. El formulario de inscripción para el desfile de herencias vivas. Pero no sabía si lo entregaría. Durante el camino, los recuerdos de la noche anterior la perseguían como ecos. El bordado dorado en el vestido, el año 1968 oculto bajo la costura, la mirada lejana de su abuela mientras hablaba del pasado como si todavía doliera. Al llegar al portón de la preparatoria, vio de lejos a sus compañeras, Vanessa, Sofía y Brenda. Las tres reían como si el mundo fuera una pasarela de filtros de Instagram. Vanessa la vio y murmuró algo al oído de las otras. Las risas crecieron. Clara apretó los labios y bajó la cabeza. Las palabras de su abuela resonaban en su pecho. Algún día, alguien va a llorar de emoción con uno de mis vestidos. Ese alguien, pensó Clara, tal vez no sería su generación. Tal vez ni siquiera sería ella, pero ¿y si podía serlo? Antes de entrar al aula, dio media vuelta y fue directo a la oficina de la coordinadora. Su mano temblaba al entregar el formulario. La mujer lo revisó sin emoción, luego escribió algo en una hoja y le dio una copia. Están en la lista. Tu abuela y tú desfilan el viernes a las 10:00.
dijo sin levantar la vista. Clara salió sin decir palabra. El aire del pasillo le pareció más denso que antes. Se sentía como si hubiera lanzado una piedra a un lago en calma. Sabía que las ondas llegarían. Esa tarde, al regresar a casa, Clara encontró a su abuela en silencio, sentada frente al televisor apagado. La máquina de coser no sonaba. El vestido no estaba en el taller. ¿Lo entregaste?, preguntó doña Lourdes, sin mirar. Clara asintió. Su voz no salía. «Entonces es hora de terminarlo», dijo la anciana poniéndose de pie con una agilidad que sorprendió a la nieta. «Pero antes, tienes que saber algo». La llevó hasta el fondo del taller, donde una caja de metal oxidado descansaba debajo de un estante. Al abrirla, una nube de polvo se elevó como un suspiro atrapado durante décadas. Dentro había recortes de periódicos amarillentos, cintas deshilachadas y una foto en blanco y negro. Clara la tomó. En la imagen, una joven idéntica a su abuela, aunque con 20 años menos, posaba con el mismo vestido de terciopelo verde, rodeada de personas en un escenario iluminado. La fecha, escrita a mano en la parte trasera, concurso estatal de diseño, mayo 1968. «Ese vestido iba a cambiar mi vida», dijo doña Lourdes con la voz quebrada. «Iba a ser mi entrada a la escuela de diseño en la Ciudad de México, pero algo pasó esa noche, algo que me hizo enterrarlo todo». Clara sintió un nudo en la garganta. El aire del taller parecía haberse vuelto más frío. Había una historia no contada detrás de cada hilo. «¿Qué pasó, abuela?» «Eso», dijo Lourdes, cerrando la caja con firmeza. «Eso lo sabrás después del desfile». Los días siguientes pasaron como en cámara lenta. En la escuela, los rumores crecían. «¿Va a llevar a su abuela?», preguntaban entre risas los chicos del salón. «Seguro se aparece con un vestido sacado de una telenovela vieja», dijo uno, soltando una carcajada estruendosa. Clara los ignoraba. Se aferraba a la imagen de la mujer de la foto, segura, desafiante, orgullosa. Esa era la versión de su abuela que quería mostrar al mundo. Mientras tanto, en casa, el vestido cobraba vida. Las costuras eran reforzadas. El encaje fue restaurado con un hilo tan fino que parecía invisible. Cada lentejuela era limpiada a mano con una brocha de maquillaje vieja. Clara ayudaba en silencio, aprendiendo a respetar cada puntada como si se tratara de una palabra escrita en otro idioma. Una noche, mientras cosían juntas, doña Lourdes susurró: «No hay nada más empoderoso que una mujer que se niega a desaparecer». Finalmente llegó el viernes. La escuela había montado una pasarela improvisada en el patio central. Sillas de plástico, una lona blanca como fondo y un micrófono conectado a bocinas que chillaban cada vez que alguien hablaba demasiado cerca. Todo olía a nervios, laca para el cabello y desinfectante. Clara y Lourdes esperaban su turno detrás de una cortina negra. La anciana vestía su creación con dignidad feroz. Había recogido el cabello en un moño alto. Usaba un collar de perlas en falsas y llevaba los labios pintados de rojo escarlata. Parecía una reina sin trono. Clara le apretó la mano. «Pase lo que pase, gracias por hacerlo». Lourdes le guiñó un ojo. «No es para ellos, es para mí». Cuando su nombre fue anunciado por la moderadora, un silencio incómodo recorrió el lugar. Nadie esperaba que realmente se presentaran, y mucho menos así. Lourdes dio su primer paso en la pasarela. El vestido, con su caída impecable, brillaba bajo el sol tenue. El terciopelo atrapaba la luz como agua oscura. El encaje ondeaba con el viento. Cada paso era firme, elegante, seguro. Clara caminaba unos pasos detrás, con el formulario en la mano y el corazón en la garganta. Las risas se apagaron.
Los murmullos cesaron. Una niña pequeña sentada entre el público le susurró a su madre: «Mamá, ella parece una princesa de los cuentos viejos». Lourdes escuchó y sonrió. Al final del desfile, mientras todas las participantes eran aplaudidas por cortesía, algo ocurrió. Una mujer del jurado, joven pero con una mirada distinta, se acercó a Lourdes. «¿Dónde aprendió a coser así?» «Con la vida», respondió ella. La mujer tomó una foto con su celular, luego otra y otra. «¿Me permitiría compartir esto en la página del evento?» Clara contuvo la respiración. Su abuela asintió sin decir palabra. Esa noche, la imagen de doña Lourdes se hizo viral, pero no por ser rara o excéntrica, como muchos esperaban, sino por lo contrario. La gente comenzó a comentar: «Mi abuela tenía un vestido así. Eso no es moda, eso es historia. ¿Quién es esta mujer? Quiero más fotos de sus creaciones». Y entonces uno de los comentarios resaltó sobre todos: «Ese vestido lo vi antes, pero no en un desfile. Lo vi en una foto antigua, en una noticia trágica de 1968. Clara lo leyó 1, 2, 3 veces. Su estómago se retorció. ¿Qué quería decir con eso? Volteó a ver a su abuela, que observaba la pantalla con una expresión imposible de leer. Algo estaba oculto, y no era solo en las costuras del vestido. El celular de Clara vibraba sin parar desde que llegaron a casa. Cada notificación era un nuevo comentario, una mención, una reacción a la foto viral de su abuela en la pasarela escolar. Pero lo que le aceleraba el corazón no era la popularidad repentina, sino ese comentario. «Ese vestido lo vi antes, pero no en un desfile. Lo vi en una foto antigua, en una noticia trágica de 1968. Se lo mostró a su abuela mientras la pantalla del celular iluminaba sus rostros en la oscuridad de la sala. Doña Lourdes lo leyó sin expresión, como si las palabras le resbalaran por la piel endurecida del rostro. Pero sus ojos, esos ojos que rara vez mentían, se estrecharon apenas un poco, lo suficiente para que Clara supiera: había algo ahí. «¿Qué significa eso, abuela?», preguntó apenas respirando. Doña Lourdes se levantó lentamente del sofá. El vestido ya no estaba puesto. Lo había doblado con un cuidado casi ceremonial y lo había guardado en una bolsa de tela, lejos del polvo, del morbo y del mundo. Caminó hasta la cocina sin responder. Abrió la llave del fregadero. El goteo marcaba el tiempo con una tensión insoportable. «No todo lo que se cose debe mostrarse», dijo al fin. «Hay hilos que, si los jalas, deshacen más que un vestido». Clara tragó saliva. «¿Lo que pasó en 1968 fue trágico?» Lourdes la miró por encima del hombro. «Fue injusto, y por eso enterré el vestido durante años». Ese silencio, ese tipo de respuesta que no es una respuesta, dejó a Clara insatisfecha, pero sabía que no debía forzarla. Aún no. Había algo delicado, como una tela fina a punto de desgarrarse. Y sin embargo, en lo más profundo de su pecho, la curiosidad comenzaba a latir con una violencia creciente. A la mañana siguiente, Clara faltó a la escuela, no por enfermedad, ni por miedo, sino por necesidad. Esperó a que su abuela saliera al mercado, como lo hacía cada sábado a las 9 en punto, y se dirigió al taller. No sabía exactamente qué buscaba. Tal vez más recortes antiguos, más fotos, o alguna pista escondida entre los moldes y tijeras. El taller olía a tela guardada, al metal tibio de la máquina de coser, y a algo más antiguo, más tenue, algo parecido al polvo de recuerdos olvidados. Revisó los cajones, con respeto pero sin culpa. Encontró botones antiguos, sobres con muestras de tela, y finalmente otro sobre. Estaba sellado con cinta amarillenta y escrito con letra temblorosa:
No abrir si no es necesario. Clara dudó. Escuchó el tic-tac del reloj de pared. Era como si el tiempo mismo le preguntara si estaba segura. Abrió el sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro y una hoja de periódico recortada. La foto mostraba a una joven, su abuela, parada frente a una iglesia con el mismo vestido de terciopelo verde. A su lado, un hombre de traje, joven también, pero con el rostro parcialmente borroso por el paso del tiempo. No sonreían. No parecía una boda. La expresión de Lourdes en la imagen era severa, desafiando al lente. La nota de periódico era más inquietante. Tragedia en plena noche de premiación. Joven promesa del diseño vinculada a protesta desaparecida. Los ojos de Clara saltaron de palabra en palabra. Manifestación, violencia, detenidos, vestido verde, desaparición misteriosa, autoridades sin respuesta. El aire del taller se volvió más denso, como si la historia estuviera ahí, aún viva, entre las costuras. Clara tomó la fotografía y el recorte, los guardó en su mochila y salió justo a tiempo. A lo lejos, escuchó la puerta principal abrirse. Su abuela regresaba del mercado. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Clara no pudo más. Dejó caer el cubierto y habló. Fuiste parte de una protesta, ¿verdad? En 1968. Por eso desapareciste de la escena. Por eso el vestido fue enterrado. Doña Lourdes no levantó la vista. Masticó lentamente como si estuviera procesando el momento tanto como el alimento. No desaparecí. Me hicieron desaparecer. El corazón de Clara dio un vuelco. ¿Quién? La anciana se levantó, fue hasta su cuarto y regresó con una caja de madera. La colocó sobre la mesa. Clara pensó que tal vez ya estaba lista. Tal vez ahora sí. El vestido que viste en la pasarela no era solo una pieza de moda. Era una declaración. Abrió la caja. Dentro había otra prenda. Una blusa blanca con manchas descoloridas que parecían sangre. El cuello desgarrado. Una cinta negra en la manga. Este era mi uniforme esa noche. No fui a un desfile. Fui a la marcha con mis compañeros de la escuela técnica. Había terminado el vestido el día anterior. Planeaba estrenarlo para la premiación, pero decidí ir a la manifestación primero. Pensé que podía hacerlo todo, que tenía tiempo, que tenía derecho. Clara no podía hablar, no podía moverse. Cuando empezó la violencia, muchos corrieron, otros cayeron. Yo me escondí. Me arrastré por un callejón y terminé en una bodega abandonada. Allí pasé 2 días, sin comida, con miedo. Cuando salí, el mundo ya no era el mismo. Y yo tampoco. Lourdes cerró la caja con un clic suave, como un lamento. El vestido no fue visto ese día, pero en los días siguientes, las autoridades dijeron que una mujer de vestido verde había incitado la protesta. Me señalaron, me investigaron, me pusieron en listas, mis becas desaparecieron, mis oportunidades también, mis sueños fueron censurados. ¿Y el hombre de la foto? Preguntó Clara apenas en un susurro. Lourdes tragó saliva. Él era mi prometido. Fue uno de los que no volvió. Un silencio denso cayó sobre ambas. El tipo de silencio que no se rompe fácilmente, que se acomoda entre los huesos. Clara entendió entonces que el vestido no era solo un atuendo antiguo, era una reliquia de una batalla perdida, un testimonio de una vida suspendida, y todo, una pieza que había sido tejida no solo con hilo y tela, sino con dolor, memoria y resistencia. Esa noche, mientras el barrio dormía, Clara no pudo. Se sentó frente a su laptop, buscó el nombre de su abuela y los recortes relacionados a las protestas del 68. No encontró mucho, solo fragmentos. Pero un hilo comenzaba a revelarse.
uno que no aparecía en los libros de historia de su escuela, uno que aún estaba por terminar de coserse. Y en medio de esa búsqueda recibió un mensaje privado en sus redes. Sé quién es tu abuela y sé lo que le hicieron. Tengo pruebas, pero tenemos que hablar en persona. Mañana, a las 5 en el parque de la iglesia. No había nombre, solo una foto de perfil borrosa y un escalofrío que le recorrió la espalda. Clara se quedó mirando la pantalla. Dudó, pero algo le decía que esto apenas comenzaba, porque la historia que su abuela había empezado a contar no era solo suya, era una herencia viva y alguien más quería hablar. El parque de la iglesia estaba desierto cuando Clara llegó. Las calles que lo rodeaban estaban sumidas en la oscuridad, pero ella lo sabía. A esa hora, el sol ya no era el único testigo de lo que sucedería. El mensaje que había recibido la había dejado inquieta, pero también con un impulso que no pudo resistir. Había algo en el aire esa noche, algo que no dejaba de presionarla, como si las sombras del parque la llamaran. Estaba al borde de la entrada, casi donde las luces de la calle comenzaban a volverse difusas, cuando escuchó pasos. No estaba sola. Se giró rápidamente. Un hombre de aspecto vagamente familiar avanzaba con paso firme. Sus ojos, oscuros y penetrantes, no miraban el rostro de Clara, sino que escaneaban el entorno, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. Al acercarse, se detuvo a unos metros, permitiendo que Clara lo reconociera, aunque no sin dificultad. ¿Abuela? Su voz era rasposa, pero la familiaridad en su tono hizo que Clara frunciera el ceño. Estaba segura de que no lo conocía. ¿Quién eres?, preguntó Clara, dando un paso atrás, insegura, pero sin apartar la vista de él. No tenemos tiempo para explicaciones largas. Necesito que confíes en mí. Sé lo que estás buscando, sé lo que le pasó a tu abuela y sé por qué ahora todo está saliendo a la luz. Pero esto no es algo que puedas manejar sola. Nadie lo ha logrado antes, dijo él, sin dejar de observarla con esos ojos calculadores. Clara, aunque reticente, sintió una necesidad de escuchar. El tono del hombre no era de alguien que jugara con las palabras. Era claro, directo, como si estuviera acostumbrado a hablar con personas que ya sabían algo, pero que necesitaban el empujón final. ¿Qué sabes de ella? Su voz salió más baja de lo que había planeado. Sentía que algo dentro de ella estaba despertando, una verdad que, aunque oscura, necesitaba conocer. El hombre miró a su alrededor antes de dar otro paso hacia ella, como si temiera ser escuchado, pero finalmente habló. Tu abuela, Lourdes, fue parte de algo mucho más grande, algo que se tejió en silencio, a espaldas de todos, y que los poderosos no querían que saliera a la luz. El vestido que viste, el que todos miraron en el desfile, no es solo un vestido, es un símbolo de resistencia, de algo que el gobierno y otras fuerzas trataron de ocultar por más de 50 años. Y tú eres la última persona que puede descubrirlo todo. Clara tragó saliva. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cómo podía ser todo tan grande? ¿Cómo había llegado tan lejos sin que ella supiera nada? ¿Qué tipo de resistencia?, preguntó con cautela, mientras su mente comenzaba a dar vueltas en busca de algo, alguna pista, algo que pudiera conectar lo que estaba escuchando con la realidad que había vivido hasta entonces. El hombre parecía tener todo bajo control. No se inmutó ante la duda de Clara. De hecho, la miraba como si estuviera esperando a que hiciera esa pregunta. Sabía que iba a llegar. Hubo una operación en los años 60, un movimiento de estudiantes y diseñadores, entre otros, que intentaban cambiar la forma en que el gobierno controlaba la moda y la cultura en el país.
Estaban luchando por más libertad, por más espacio para los creativos, pero cuando las protestas comenzaron a volverse más grandes, más peligrosas, hubo represalias. Tu abuela fue parte de esos diseñadores, y ese vestido fue una pieza clave para llamar la atención, para mostrar lo que realmente estaba ocurriendo bajo las sombras de la política de la época. Clara no podía creer lo que estaba escuchando. Toda su vida, su abuela había sido solo una mujer fuerte, un pilar de su familia, alguien que siempre tenía una historia curiosa que contar, pero nunca algo tan grande. Esa imagen de la mujer tranquila que ella había conocido se desmoronaba lentamente. ¿Cómo era posible que nunca le hubiera dicho nada de todo esto? ¿Por qué? ¿Y por qué ella nunca me dijo nada?, preguntó Clara, esta vez con la voz quebrada. El hombre respiró hondo, casi como si se estuviera preparando para lo que venía, porque tenía miedo. Durante años, tu abuela vivió con el temor de que el gobierno o sus colaboradores pudieran llegar a ella. Hizo todo lo que pudo para mantener su vida en secreto, para evitar ser vinculada a lo que ocurrió, porque las consecuencias fueron devastadoras para muchos. Fue un movimiento con mucha más gente involucrada de lo que te imaginas, pero al final, los que sobrevivieron se vieron obligados a guardar silencio. Fue el precio que tuvieron que pagar. Clara sintió una punzada de dolor en el pecho. Todo lo que había creído saber sobre su abuela, sobre su familia, ahora se desmoronaba, y lo peor de todo era que la pieza central de todo esto, su abuela, había estado callada, incluso ante ella, su propia nieta. El hombre dio un paso atrás, como si la revelación ya estuviera completa, pero Clara no podía dejarlo ir tan fácil. Había algo más grande, que ella no alcanzaba a entender. ¿Y ahora qué?, preguntó, mirando al hombre con ojos que exigían una respuesta. Todo esto no podía ser solo parte de un relato viejo. Algo más estaba sucediendo ahora, y tenía que saber qué era. El hombre hizo una pausa. Su mirada se endureció, y por un momento, Clara pudo ver que él también estaba luchando con lo que decía. Pero al final, su boca se curvó en una sonrisa inquietante, y ella lo sintió. Algo en el aire se alteró. Ahora, tú eres la que tiene que tomar el siguiente paso. Todo esto se está repitiendo. Lo que sucedió en los 60, lo que tu abuela vivió, está a punto de volver a ocurrir. Los mismos actores, los mismos intereses, y ahora tienes el poder de detenerlo. El vestido, la historia, los que lucharon, todo está en tus manos ahora. Y si no tomas acción, la historia podría repetirse, esta vez con consecuencias aún peores. Clara, aunque llena de preguntas, sintió una sacudida profunda. La historia de su abuela estaba más viva que nunca, y ahora ella estaba atrapada en esa misma red, incapaz de salir, incapaz de deshacerse de la responsabilidad que recaía sobre ella. La curiosidad ya no era solo una cuestión de interés, sino de supervivencia. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, sabiendo que ya no había vuelta atrás. El hombre le lanzó una última mirada. Había algo en su rostro que sugería que no todo esto de alguna manera era inevitable. Necesito que confíes en mí. Necesitamos encontrar a los que quedan, a los que aún saben la verdad, y destruir lo que queda de esa historia antes de que nos destruya a todos. Clara asintió, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado, y no había forma de detenerlo ahora. La mañana siguiente a su encuentro con el hombre en el parque, Clara no pudo dormir. Las imágenes del rostro de su abuela, la figura que siempre había considerado un pilar de estabilidad en su vida, ahora se desmoronaban frente a ella.
todo lo que había creído saber sobre su familia y la historia que había vivido hasta entonces parecía desvanecerse como una niebla espesa y opresiva. Era imposible dormir, pero el día no esperaba. Cuando se levantó, la luz del sol entraba por la ventana, filtrándose a través de las cortinas rotas de su habitación. La casa estaba en silencio, más de lo habitual. A lo lejos, en la cocina, escuchó el suave sonido de los platos al ser movidos. La única figura familiar que quedaba en ese hogar era su madre, pero hasta ella parecía estar distanciada, como si los años de silencio y secretos de su propia madre los hubieran apartado. Clara pensó en su madre y cómo, a pesar de todo, ella nunca mencionó una sola palabra sobre la vida secreta de su abuela. Eso la enfurecía más de lo que quería admitir, pero también la impulsaba a saber más. Si su abuela había estado tan involucrada en algo grande, ¿por qué su madre nunca le había dicho nada? Antes de que pudiera responder a sus propias preguntas, el sonido de su teléfono móvil rompió el silencio de la mañana. Clara miró la pantalla y vio el nombre del hombre desconocido, Diego Ruiz. Su corazón dio un vuelco. Pensó en ignorarlo, en dejar que el día siguiera su curso normal, pero sabía que no podía. La inquietud que sentía la superaba. No podía escapar de eso. ¿Clara? La voz de Diego al otro lado de la línea estaba tensa, como si hubiera algo urgente que decir. «Sí, soy yo. ¿Qué pasa?», respondió Clara. El tono de su voz era más firme de lo que se sentía en ese momento. «Necesito que vengas conmigo, ahora mismo», dijo Diego sin rodeos, y aunque no explicó nada más, Clara pudo escuchar la urgencia en su voz. Clara dudó un momento. ¿A qué se refería? ¿Por qué tan de repente? ¿Por qué no me puedes decir de qué se trata primero?, preguntó, su incredulidad notándose. Hubo un silencio incómodo del otro lado. La voz de Diego volvió a sonar después de unos segundos. «No es algo que puedas comprender sin verlo con tus propios ojos. Necesitas estar aquí. Si no vienes ahora, podría ser demasiado tarde, y lo que vas a ver cambiará todo lo que creías saber». El tono de su voz fue definitivo, y Clara no pudo evitar sentir un escalofrío. Algo dentro de ella le decía que no podía dejar pasar esta oportunidad. Todo se estaba acelerando, como si el tiempo se estuviera encogiendo y el misterio la rodeara cada vez más, empujándola sin descanso. Tomó una respiración profunda, como si al hacerlo pudiera reunir algo de coraje, y colgó. Estaba demasiado curiosa y temerosa al mismo tiempo. No era una cuestión de tener miedo, sino de la necesidad de conocer la verdad. Rápidamente se puso ropa cómoda, sus zapatos viejos de cuero marrón, y dejó la casa con el corazón latiendo en el pecho. Cada paso que daba parecía que el mundo a su alrededor se intensificaba, y la sensación de estar siendo observada creció con cada centella del sol que caía sobre ella. Cuando llegó al lugar acordado, una vieja bodega en las afueras de la ciudad, su mente estaba llena de pensamientos contradictorios. La bodega era vieja, de ladrillos rotos y paredes desgastadas. Parecía el escenario perfecto para cualquier misterio, pero también el lugar perfecto para encontrar algo peligroso. El tipo de secretos que se guardan con temor. El tipo de secretos que han estado esperando salir a la luz durante décadas. Se detuvo frente a la entrada, mirando alrededor. La sensación de que algo grave estaba a punto de suceder la hizo vacilar. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero su intuición le decía que el simple hecho de estar ahí ya la había cambiado. Antes de que pudiera decidir si debía entrar o no, la puerta de la bodega se abrió lentamente. Diego estaba ahí, en la entrada, esperándola. Su rostro estaba más serio de lo que recordaba. Parecía tenso, nervioso. Algo en su postura, en su cuerpo, decía que las cosas no estaban bien. «¿Qué está pasando, Diego?», preguntó Clara, incapaz de mantener la calma en su voz.
Es aquí. Lo que te dije anoche, lo que tu abuela guardaba, está todo aquí. Pero no solo eso. Hay algo más. Algo que no esperábamos. Clara lo miró con frenesí. El suspenso era palpable en el aire. ¿Qué era eso que no esperaban? Se le erizó la piel solo de pensarlo. Diego la guió dentro, y el olor a humedad y a madera vieja se impregnó en el aire. No había ventanas, solo luces tenues que parpadeaban en el techo. En la oscuridad de la bodega había mesas de trabajo, documentos apilados y cajas llenas de objetos extraños, algunos cubiertos con sábanas. ¿Qué es todo esto?, preguntó Clara, su voz temblando ahora más que nunca. El misterio parecía multiplicarse por cada esquina que cruzaba. Diego no respondió inmediatamente. Caminó hacia una de las mesas y sacó un pequeño cuaderno de tapa de cuero. Lo abrió lentamente y, con manos temblorosas, lo extendió hacia Clara. Este cuaderno es de tu abuela. Aquí está la clave de todo. Lo que hizo, lo que cambió y lo que nunca supiste. Clara se acercó lentamente. Sus dedos rozaron la tapa del cuaderno y por un momento pensó en no abrirlo. Pero su curiosidad pudo más. Al abrir la primera página, las palabras que leyó la dejaron helada. El proyecto nunca murió. Solo estuvo esperando el momento adecuado para resurgir. Las letras estaban escritas con tinta roja y en el margen de la página había un símbolo extraño que Clara no pudo reconocer. Su corazón se aceleró. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Por qué su abuela había guardado algo tan importante en un lugar tan oscuro? Antes de que pudiera hacer más preguntas, un ruido fuerte interrumpió el silencio. Clara levantó la vista y vio a Diego mirando la puerta, los ojos llenos de alarma. «¡Nos están siguiendo! ¡Es hora de salir de aquí!». El sonido de los pasos acercándose era como un tambor en su pecho. Clara apenas podía respirar mientras Diego la empujaba hacia la salida de la bodega, el cuaderno de su abuela aún en sus manos, pero su mente solo estaba ocupada en la sensación de peligro inminente. No estaba segura de qué estaba pasando, ni de quién los estaba siguiendo, pero la urgencia en la cara de Diego le decía que la respuesta no iba a ser buena. «Nos están siguiendo», había dicho él, y el miedo en su voz no era algo que Clara pudiera ignorar. Cada sonido a su alrededor parecía amplificarse en su cabeza. El crujir de la madera bajo sus pies, el susurro del viento en las rendijas de la bodega y el latido acelerado de su propio corazón. Todo estaba en contra de ellos, y el tiempo se estaba acabando. Clara miró rápidamente hacia atrás, pero no vio a nadie. No podía escuchar nada que indicara que alguien se estaba acercando, pero la sensación de que alguien los observaba era palpable, como si todo estuviera a punto de colapsar en cualquier momento. «¿A dónde vamos?», preguntó, su voz temblorosa, pero con una determinación creciente. Diego la miró con una seriedad que Clara no había visto antes. Sus ojos oscuros, normalmente tan calmados, estaban llenos de preocupación y su mandíbula estaba tensa. «Tenemos que salir de la ciudad. Es la única manera de estar a salvo. La gente que está detrás de todo esto no es alguien con quien queramos tener problemas». Las palabras de Diego eran claras, pero no lo eran las respuestas que Clara quería obtener. ¿Qué gente? ¿Quiénes eran esos desconocidos que parecían tener tanto poder? ¿Por qué la abuela de Clara estaba involucrada en algo tan peligroso? Y lo más importante, ¿qué secretos estaba ocultando su propia familia? A medida que corrían hacia el coche estacionado en las afueras de la bodega, Clara sintió una opresión en el pecho. Todo parecía demasiado grande para comprenderlo en tan poco tiempo. Se sentó en el asiento del pasajero mientras Diego arrancaba el motor con rapidez. El sonido del motor rugiendo en la quietud de la mañana parecía un presagio de lo que estaba por venir. «Te voy a contar todo», dijo Diego mientras tomaba el volante con fuerza. Su voz era más baja ahora.
como si estuviera compartiendo una verdad que ya no podía callar más. Pero antes de eso, necesito que entiendas que todo lo que sabes de tu familia podría ser una mentira. Clara lo miró fijamente, incapaz de procesar sus palabras. Sus ojos se encontraron brevemente, pero no había nada en ellos que la tranquilizara. Diego no parecía mentir, pero tampoco parecía querer contarle todo de inmediato. Algo estaba ocultando, y su incertidumbre sobre el asunto solo aumentaba la inquietud de Clara. ¿A qué te refieres?, preguntó con voz firme, aunque por dentro sentía cómo la ansiedad crecía en su estómago. «Tu abuela...» Diego vaciló, como si le costara encontrar las palabras. Ella estaba involucrada en algo mucho más grande de lo que imaginas. No solo en los negocios oscuros de la ciudad, sino en algo internacional. Algo que puede poner en peligro a muchas personas. A ti, incluida. Clara sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba oyendo. Su abuela, una mujer que había sido su refugio, su guía, su apoyo. ¿Cómo podía estar involucrada en algo tan siniestro? Todo lo que pensaba que sabía sobre ella estaba desmoronándose, pieza por pieza, frente a sus ojos. ¿Qué clase de negocios oscuros? ¿Qué es lo que está pasando realmente, Diego? Su voz sonaba más aguda. El miedo estaba tomando el control de sus palabras. No era solo la rabia lo que la consumía, sino una profunda sensación de traición. Diego miró al frente mientras conducía, con las manos apretadas sobre el volante. Por un momento, Clara creyó que no iba a decir nada más, que se quedaría en silencio como había hecho hasta ahora. Pero entonces, con un suspiro pesado, comenzó a hablar nuevamente. Tu abuela estaba investigando una red de tráfico de arte, no solo de piezas robadas, sino de personas. Lo que no sabías es que ella tenía información sobre un grupo de élite que ha estado operando en las sombras. Personas poderosas, con mucho dinero, han estado operando durante años y tu abuela estaba a punto de desmantelarlos. Clara lo miró incrédula. ¿Cómo podía ser esto cierto? Su abuela, la misma que le contaba historias sobre su vida en la infancia, la que había cuidado de ella durante tanto tiempo, ¿estaba involucrada en una conspiración internacional? Las piezas no encajaban. ¿Y tú? ¿Por qué sabes todo? ¿Esto? Preguntó, su voz ahora llena de desconfianza. Ya no estaba segura de a quién podía confiar. Diego la miró brevemente como si se preparara para una confesión. El silencio entre ellos se alargó y la tensión creció. Finalmente, él habló, pero sus palabras cayeron como una bomba en el ambiente, porque yo también estaba involucrado. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué quería decir con eso? ¿Estaba Diego también implicado en este tráfico de arte y personas? ¿Había sido parte de todo el tiempo? No puedo explicarlo todo ahora, Clara, continuó, él mirando al frente con una intensidad feroz. Pero te prometo que nunca quise que te involucraras en esto. Todo lo que quería era protegerte. Clara no sabía si debía creerle. La confusión la embargaba por completo, y la sensación de traición se clavaba más profundo en su pecho. Estaba atrapada entre el deseo de confiar en Diego y la creciente sospecha de que todo lo que había creído conocer sobre su familia y su vida estaba a punto de ser destruido. En ese momento Clara miró por la ventana, buscando algo familiar en el paisaje que pasaba rápidamente, pero solo veía sombras. El mundo estaba cambiando demasiado rápido y no podía detenerlo. La sensación de que algo mucho peor estaba por ocurrir era inminente, y sabía, sin lugar a dudas, que las piezas de este rompecabezas no tardarían en encajar de una manera mucho más oscura y peligrosa de lo que jamás había imaginado. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de un rojo profundo que se reflejaba en el retrovisor del coche.
Clara no podía dejar de pensar en las palabras de Diego. Su mente daba vueltas, tratando de asimilar toda la información que acababa de recibir, pero algo seguía atormentándola. Algo no encajaba. Yo también estaba involucrado. Esa frase resonaba en sus oídos una y otra vez. No podía entender cómo Diego, el hombre con el que había compartido tantas horas, tantas risas, tantas confidencias, estaba tan profundamente inmerso en algo tan oscuro. Pero más allá de la traición, lo que realmente la perturbaba era el hecho de que él lo había ocultado todo este tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz salió más fuerte de lo que había planeado. La ira y la confusión se mezclaban en su garganta dándole un sabor amargo. La rabia le hacía el corazón latir con fuerza, pero al mismo tiempo una parte de ella deseaba entender, necesitaba respuestas. Diego no la miraba. Con las manos firmemente aferradas al volante, parecía perdido en sus propios pensamientos. Cada segundo de silencio entre ellos era como un cuchillo afilado clavándose en la tensión palpable que se había creado. Finalmente habló, pero sus palabras eran lentas, como si estuviera buscando la forma correcta de explicarse sin hundirse más. No podía contártelo, Clara. No podías saberlo. Tenías que estar lejos de todo esto. Pero ahora, suspiró, mirando al frente con un rastro de culpa visible. Ahora ya no hay vuelta atrás. La carretera parecía interminable ante ellos, y Clara miró hacia afuera, perdiéndose en el paisaje borroso. Sabía que Diego no iba a contarle todo. Al menos, no de inmediato, pero algo dentro de ella sentía que debía seguir indagando. No podía quedarse con las piezas faltantes. No podía dejar que él tomara el control de la historia sin más. ¿Qué pasa con mi abuela?, preguntó finalmente, su voz más calmada, pero cargada de tensión. Quería saber qué conexión tenía con todo esto. Si Diego había sido parte de esa red que él mismo había mencionado, su abuela debía saberlo. Diego la miró por fin, sus ojos llenos de una tristeza que le perforó el alma. Parecía que estaba luchando con sus propios demonios, pero al final soltó lo que Clara temía. Tu abuela no era solo una investigadora. Ella estaba tratando de vender la información que había reunido para protegerte a ti, a todos los que amaba. Sabía que si no lo hacía, terminaría muerta, como muchos otros antes que ella. Clara tragó saliva. No quería escuchar esto, pero no podía detenerse. Su abuela había estado envuelta en algo mucho más grande, algo que había arriesgado su vida por protegerla. Pero ahora todo parecía estar desmoronándose. ¿Cómo pudo no haberlo notado? ¿Cómo pudo haber estado tan ciega ante todo? ¿Y qué pasó con ella? Su voz tembló, llena de miedo. La idea de que su abuela estuviera en peligro, o peor, aún que ya no estuviera viva, la aterrorizaba. Diego no contestó de inmediato. Su rostro estaba tenso y Clara pudo ver cómo su garganta se movía, como si estuviera luchando contra las palabras. Finalmente, sus labios se abrieron, pero no dijo lo que Clara esperaba escuchar. No sé dónde está, no desde que la vi por última vez. Sus palabras se desmoronaron en un suspiro frustrado. Pero sé que está viva. Si está viva, está escondida. Clara asintió, aunque no podía creer completamente lo que Diego estaba diciendo. La esperanza de que su abuela estuviera viva le dio una leve sensación de alivio, pero no podía confiar por completo. Algo seguía faltando, algo crucial que no podía poner en palabras. Su abuela nunca le había contado nada sobre ese tipo de secretos. Nunca había hablado de una red de tráfico ni de información peligrosa. Todo parecía sacado de una película, pero las piezas encajaban con una lógica inquietante. El coche giró en una curva cerrada y el sonido del motor resonó en el vacío de la carretera. Clara, aún en shock, miraba hacia el horizonte donde las luces de la ciudad se reflejaban en la lejanía. Todo lo que conocía,
Todo lo que había dado por hecho estaba cambiando. La sensación de desorientación la invadía por completo. De repente, una llamada interrumpió la quietud del coche. Clara se sobresaltó, mirando a Diego, quien, con un gesto casi imperceptible, levantó el teléfono móvil que había colocado sobre el tablero. Él miró el número que aparecía en la pantalla y, por un segundo, su rostro se descompuso. Era un gesto fugaz, pero Clara lo notó. Algo no estaba bien. «Es él», dijo Diego en voz baja, como si el simple hecho de decirlo le causara dolor. Clara no necesitó preguntar de quién hablaba. Sabía que la conversación que iba a seguir iba a cambiarlo todo. El miedo volvió a hacer nido en su pecho y, sin pensarlo, ella estiró la mano hacia el teléfono. «Diego, por favor, dámelo», dijo, su tono lleno de urgencia. Necesitaba saber más. Necesitaba que todo esto terminara, pero Diego negó con la cabeza. «No puedes escucharlo, Clara. No aún. No estás lista para eso». Clara lo miró, furiosa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo se atrevía a decidir por ella? ¿Acaso pensaba que podía protegerla manteniéndola a oscuras? Cada vez se sentía más atrapada en este enredo, sin saber qué hacer ni en quién confiar. «¡Dámelo, Diego!», gritó, ya sin poder contener la rabia. Diego desvió la mirada, y por un segundo, Clara vio que había algo mucho más grande que él en esa conversación. Había algo que lo paralizaba, algo que lo mantenía apartado de ella, de la verdad. Era como si una barrera invisible los separara. Finalmente, Diego aceptó y presionó el botón de aceptar llamada. Clara podía escuchar la voz de la persona al otro lado, pero sus palabras eran distorsionadas, ininteligibles. Solo pudo captar una palabra: peligro. Antes de que pudiera reaccionar, Diego colgó la llamada y miró a Clara con una intensidad que le cortó la respiración. «El tiempo se está acabando, Clara. Tenemos que encontrarla antes de que sea demasiado tarde». La incertidumbre se cernía sobre ellos como una sombra. Clara sentía que cada minuto que pasaba los acercaba más a algo mucho más grande, mucho más oscuro, y sin darse cuenta, la desesperación comenzó a apoderarse de ella. El miedo ya no era solo por ella, era por su abuela, por Diego, por todo lo que estaba por venir, pero sobre todo era por las decisiones que iba a tener que tomar en los próximos momentos. Las piezas finalmente comenzaban a encajar, y Clara ya no podía ignorar el peligro que los acechaba. El sonido del motor del coche se apagó con un susurro. Clara y Diego se encontraban en una calle desierta, donde las luces amarillas de las farolas se reflejaban en el asfalto mojado. El aire nocturno se sentía frío, pero Clara no podía sentirlo. Su cuerpo estaba paralizado, como si toda la tensión acumulada la hubiera dejado sin fuerzas. La conversación con Diego la había dejado más confundida que nunca, pero algo en su interior le decía que ya no podía esperar más. Estaban a punto de descubrir todo lo que había permanecido oculto durante tanto tiempo. «Tenemos que encontrarla antes de que sea demasiado tarde». Las palabras de Diego retumbaban en su mente mientras su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. «¿Dónde está?», preguntó Clara, su voz suave pero cargada de una urgencia que ni ella misma podía controlar. Diego no respondía de inmediato. Miraba hacia el frente, como si su mente estuviera luchando contra un mar de recuerdos y miedos. Finalmente se giró hacia Clara, sus ojos oscuros y llenos de una tristeza profunda. «No sé si podremos llegar a tiempo, Clara», dijo, sus palabras saliendo con un suspiro pesado. «Hay cosas que nunca quise que supieras. Cosas que, aunque duelen, no se pueden ocultar más». Clara se tensó, sintiendo cómo la piel de su cuello se erizaba.
No era solo el miedo lo que la mantenía alerta, sino también una sensación visceral de que todo lo que había creído saber estaba a punto de desmoronarse. La figura de su abuela, que hasta ese momento había sido solo una figura de amor y protección, comenzaba a desdibujarse ante ella. ¿Quién era realmente? ¿Qué secretos tan oscuros había estado protegiendo? De repente, el sonido de un teléfono móvil interrumpió sus pensamientos. Diego, sorprendido, sacó el teléfono de su bolsillo con rapidez. Clara vio cómo su rostro se transformaba en una máscara de tensión. No tenía que preguntar. Ya lo sabía. Era él. «No es el momento, Diego», dijo Clara casi sin pensar, sus palabras un susurro cargado de desconfianza. Diego levantó el teléfono, pero antes de que pudiera contestar, su expresión cambió. Los dedos temblorosos sobre la pantalla mostraban que no podía decidir si debía atender la llamada o no. El tiempo parecía estancarse, y Clara observaba cada movimiento de él, esperando algo que la liberara de la opresión que sentía en su pecho. Algo que le diera una respuesta. Finalmente, Diego contestó. Las primeras palabras que escuchó, Clara, fueron distorsionadas, incompletas, pero suficientes para que una oleada de desesperación la invadiera. En el instante en que escuchó la voz al otro lado de la línea, supo que algo terrible estaba a punto de suceder. «¡Están aquí!». La voz temblorosa de un hombre le llegó nítida, y Clara se tensó buscando respuestas en los ojos de Diego, quien ahora estaba completamente pálido. «¿Quién está?». Clara comenzó a preguntar, pero Diego la interrumpió. «¡No!», gritó mirando alrededor con ojos frenéticos. «¡No lo hagas!». El teléfono cayó de las manos de Diego y en el mismo instante el sonido de las puertas de un coche se cerrando con violencia les hizo saltar de sus asientos. Clara miró hacia la ventana pero no vio nada. No podía ver nada, pero sentía que se acercaban. Algo estaba por ocurrir y su instinto le decía que ya no había vuelta atrás. El sonido de pasos rápidos resonó en la calle vacía, acercándose con cada segundo. La ansiedad de Clara creció. Su respiración se aceleró mientras sentía el sudor frío en la palma de sus manos. Diego también estaba visiblemente alterado, su cuerpo rígido, como si se estuviera preparando para una confrontación inevitable. En un acto desesperado, Clara empujó la puerta del coche y salió a la calle. La oscuridad la rodeó, pero no se detuvo. Tenía que hacer algo. No podía quedarse ahí esperando a que las sombras la engulleran. Tenía que encontrar a su abuela. Tenía que desentrañar la verdad. De repente, una luz brilló en la distancia, un faro de un coche acercándose rápidamente. Clara dio un paso atrás, casi tropieza, pero no podía retroceder. No podía. Tenía que enfrentarse a lo que venía, a lo que Diego había intentado esconderle todo este tiempo. El coche frenó a su lado, la puerta se abrió